que permitió el desarrollo de un actor social con vida propia, ¿no? Porque las cooperativas de origen habían sido las cooperativas del movimiento obrero, de los trabajadores formales, pero se pudo ir recreando de modo de dar cabida también a los trabajadores informales, acompañando los cambios estructurales de la sociedad y la clase trabajadora a lo largo de estas décadas. El MOI nació de la inspiración de esa vertiente, también de una cuestión que reivindicamos, que es la transformación tiene que ser integral, y entonces es la transformación de las prácticas. Hay un lugar estratégico que es la producción del conocimiento, y la producción del conocimiento público en lugares como esta casa. Yo también soy docente de esta casa, ¿no? Entonces, la disputa de un conjunto de territorios, la universidad pública es uno de esos territorios, y lo que se hace, lo que se forma y cómo se lo pone junto con el desarrollo cotidiano, que comparto con algo que se dijo antes, tiene que haber prácticas cotidianas y reflexión de esas prácticas cotidianas y proceso de aprendizaje de esas prácticas cotidianas en forma colectiva. Entonces, porque si no hay eso, no hay horizonte de transformación. Y creo que estamos con más incertidumbres que certezas en la materia de cómo construir poder popular hoy, ¿no? Y ese proceso que es necesario de reaprender. Pero entonces, yendo al grano, la producción cooperativa autogestionaria del MOI se desarrolló en torno a algunas prácticas concretas, en torno a algunos ejes. Uno que es la propiedad colectiva, porque aquí se han peleado procesos de organización en áreas bien centrales de la ciudad, en áreas sometidas a la lógica de la mercancía, de la valorización del capital, y se ha peleado conformando cooperativas, organizándose, construyendo colectivamente, y se han peleado cambios en la institucionalidad del Estado, junto con otros movimientos, como fue el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que involucra la autogestión como materia de los modos de extraerle recursos al Estado, ¿no? Porque el movimiento popular tiene que pelear desde lo más inmediato hasta que cuestiones que permitan ir más allá de esos recursos del Estado. Entonces, se pueden usar los recursos del Estado de manera lineal, o se puede intentar desarrollar trabajosamente prácticas colectivas de transformación, de significados, de construcción de una nueva cultura. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires planteó la autogestión junto con la erradicación, una bandera histórica del movimiento villero, y eso permitió a nuestro movimiento, junto con otros también, impulsar una ley, la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido la herramienta que da créditos colectivos y ha permitido comprar suelo en contexto de crisis. Entonces, en términos del plano económico, eso significó acceder a un capital desvalorizado por la pelea del movimiento popular, créditos a tasa cero, y por otro lado, aprovechando, porque hay que aprovechar los contextos de la crisis, contando con esa herramienta, generar un proceso de captación de suelo en la ciudad central, la que ahora se está entregando al capital, en San Telmo, en Barracas, en Matadero, en Parque Patricios. Entonces hay una disputa que es territorial y hay una institucionalidad. La perspectiva autogestionaria es el plano de la organización propia, pero es también como este Estado realmente existente, construyendo capacidades, se le va arrancando propuestas que nos van permitiendo construir esos sentidos de transformación, ¿no? Entonces, antes de ayer, por ejemplo, no solamente el MOI, pero con la Ley 341 se han podido en estos 17 años cerca de 120 terrenos en áreas centrales comprar. Hasta el 2005-2006, con eso el movimiento cooperativo de vivienda de la ciudad sigue peleando, ¿no? Consolidando esos mojones, porque ustedes tienen que contraponer eso al proceso de valorización y al proceso de exclusión del sector popular, y al no desarrollar otras alternativas para vivir en la ciudad. La ciudad tiene un componente central que es los compañeros que ocuparon edificios, lo que querían era el hábitat, no solamente poner un techo alrededor de los cuerpos, que es el primer territorio, sino también la cercanía a la pelea, a las fuentes reales o potenciales de trabajo, la cercanía a lo que queda organizado de la estructura de acceso a la educación o a la salud, el conjunto de cuestiones que cuando se va desarrollando organización a través del hábitat
se va descubriendo también que hacen a la integralidad de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que son materia de organización, de transformación y de propuesta. Por eso el MOI la producción autogestionaria no es solo viviendista, la dimensión material es un aspecto, pero básicamente lo que va construyendo junto con esa producción material es el desarrollo de una nueva cultura. El MOI tiene por ejes la autogestión, la propiedad colectiva, porque ¿qué nos pasaba? Antes de ayer se inauguraba un conjunto de viviendas acá en Barracas. Entonces, si uno se va a la dimensión material, que en realidad es parte de una disputa política y cultural, es como la concreción de un plano de energía, uno lo que ha visto es que ahí se produce a un 60% menos de lo que gasta el Estado con la patria contratista. ¿Cómo? Con los trabajosos encadenados de haber ido aprendiendo las cooperativas de vivienda a vincularse con cooperativas de trabajo, produciendo al costo, articulando trabajo planificado de ayuda mutua, articulando asistencia técnica, donde el apoyo estratégico de los espacios como la universidad no es menor para garantizar esas condiciones, ¿no? Entonces estoy tratando de transmitir la idea de un dispositivo de integralidad, que es otro de los ejes que plantea la experiencia del MOI, y de propiedad colectiva, porque los mojones de poder territorial que se han sembrado desde el movimiento popular en la ciudad son efectivamente lugares en disputa. Entonces lo que no avanza retrocede. En el caso de nuestras experiencias, entonces, vemos que se logran construir viviendas de calidad a través de estos procesos de autogestión, viviendas que salen más baratas, viviendas que pueden ser de interés de los que aquí llamamos los procesos de gentrificación, ¿no? Que lo que terminarían es recirculando dentro de un mercado inmobiliario. Entonces, por eso la propiedad colectiva la vemos no solo como un cambio de conciencia, que lo es estratégicamente, sino como una concreta barrera dentro de las formas de organización autogestionaria de la clase para preservar lo que va llevando décadas de lucha a construir. Fundamentalmente, la autogestión, entonces, desde nuestra experiencia, es transmitir una visión de integralidad. Hay un cambio material, hay una disputa económica, hay una disputa hacia la institucionalidad del Estado y hay, atravesando todo eso, una dimensión cultural. Una dimensión cultural que es el cambio de sentido, el cambio de categorías que va junto con un cambio de la propia estructura del sentir que se da a través de la práctica y la reflexión sobre la práctica. No es espontáneo el cambio. A la mañana se hablaba de la economía popular como un efecto del capitalismo. La práctica transformadora es consecuencia de esos ensayos, de esos intentos de tener la intencionalidad de construir relaciones no capitalistas, de construir bienes de uso, de discutir en el marco de un conflicto permanente cómo vamos haciendo que el patrón, que en nuestra experiencia es un patrón que existe en la cabeza de cada uno de los militantes y personas que participamos, porque estamos historizados en esta sociedad, sujetos urbanos, se va transformando a través de la construcción, que es construcción cotidiana y tiene otro plano junto con otros, que es por supuesto la lucha en la calle. La última cuestión, antes de pasarle la palabra a Carmen, es, escuchaba el panel anterior y pensaba la cuestión del territorio. Nosotros tenemos en general todos los militantes muy internalizados, mucha facilidad para la fragmentación, ¿no? Y yo creo que hay dimensiones específicas que tenemos que reconocer y particulares, por ejemplo, qué significa disputar o pelear, qué significado tiene para los sujetos que viven, pero como aporte a un compartir, un encontrarse en el campo popular, disputar la centralidad en una ciudad, o que es una parte del territorio, del poder concentrado, de donde nos quieren excluir tajantemente, ¿no? Pero también hay continuidades. Entonces, el capitalismo en los países dependientes tiene una cualidad extractiva. Entonces, eso que está pasando, que se mencionaba hace un rato en el Bolsón, no es más ni menos que el intento de hacer un desarrollo inmobiliario, un negocio de características excluyentes, con característica de barrio privado en las nacientes,
del agua, de donde toma la vida cotidiana la gran parte de la población del Bolsón y aledaños, que es la misma lógica que nos quiere dar una patada en el culo, disculpen, de Puerto Madero. Entonces, hay una característica del capitalismo extractivo que se lleva el suelo, la disputa de la tierra, que es central, que se lleva el aire, que se lleva los recursos de la minería, que se lleva la energía vital, porque cada uno de nuestros cuerpos es el último mojón del territorio. Entonces, cuando nos obligan a defender nuestras vidas, porque nos están haciendo retroceder. ¿Qué aprendemos juntos? Retroceder a nuestros cuerpos. Entonces, el cuerpo, la ciudad central, el periurbano, la explotación rural, la minería, hay una continuidad del territorio que es una dimensión central de la construcción del poder popular. Y la perspectiva autogestionaria es una manera de buscar, con una dimensión central en buscar política y conscientemente esa dimensión de aprendizaje y del encontrarse, sabiendo, yo coincido con Ruggeri, que hay una centralidad que es lo político. Pero entonces, lo político, no lo político liberal, lo político en esta integralidad, que son todos los aspectos que movemos en la transformación. Yo dejaría por acá.